¿Qué pasaría si te dijera que el amor nunca fue un acto de entrega, sino un juego de poder oculto? ¿Y si todo lo que creíste sobre el verdadero amor no fuera más que una ilusión fabricada para mantenerte débil, vulnerable y domesticado? ¿Por qué hay personas que, sin ser las más bellas ni las más nobles, logran conquistar, dominar y retener el corazón de quienes deberían haberlas olvidado hace tiempo? ¿Quién escribió las reglas de las relaciones? ¿Y por qué tú siempre terminas perdiendo el juego? No. Esto no es otro video sobre cómo enamorar a alguien en 3 pasos. Esto no es autoayuda diluida ni frases inspiradoras de Instagram. Lo que estás a punto de escuchar es una verdad incómoda, tan brutal como necesaria, que ha sido silenciada durante siglos. Porque aquellos que descubrieron el secreto del poder en el amor, jamás lo compartieron. Lo utilizaron, lo perfeccionaron, lo convirtieron en arma. Pero hoy, esa arma está a punto de ser revelada. Maquiavelo no fue un monstruo. Fue un espejo. Un reflejo distorsionado de lo que todos somos cuando dejamos caer la máscara de la moral. En el corazón de cada relación existe una guerra invisible, y quienes niegan esta realidad, pierden. Pierden su dignidad, pierden su identidad, pierden su alma en el altar de un romanticismo que solo beneficia a quien sabe manipularlo. ¿Quieres seguir siendo una presa? ¿O estés dispuesto a mirar al abismo y aceptar que tú también puedes ser el cazador? El poder no es algo que se posee, es algo que se percibe. Y quien controla la percepción, controla el deseo. ¿Cuántas veces has sentido que alguien te alejaba con frialdad y, sin embargo, tu obsesión crecía? ¿Cuántas veces entregaste todo solo para que te amaran menos? Hay un patrón, una fórmula, un lenguaje secreto que no se aprende en libros de autoayuda, pero que late como un susurro venenoso en cada palabra de Maquiavelo. Te enseñaron a ser bueno, a ceder, a darlo todo sin esperar nada. Te repitieron que el amor verdadero es incondicional, pero nunca te dijeron que quien ama sin estrategia se convierte en esclavo. Nunca te contaron que el amor, como el poder, no se encuentra, se conquista, y que quien no se atreve a jugar sucio en el tablero de las emociones será condenado a mirar desde fuera como otros toman lo que él nunca se atrevió a desear con fuerza. Escucha con atención, porque cada frase que está por venir es una pieza de un rompecabezas que fue diseñado para mantenerte dormido. Y ahora estás despertando. La voz que oyes no es la mía, es la tuya, reprimida durante años, temerosa de admitir lo que siempre sospechó, que la seducción es una guerra santa y el amor un campo de batalla donde no sobrevive el más bueno, sino el más lúcido. Maquiavelo no odiaba a la humanidad, simplemente no se hacía ilusiones. Sabía que detrás de cada acto de ternura puede esconderse un cálculo, que detrás de cada te amo puede haber una estrategia, que el amor para no morir necesita más misterio que sinceridad, más distancia que cercanía, más control que entrega. Y mientras tú derramas tu alma, otros aprenden a mover los hilos invisibles de tu corazón con precisión quirúrgica. ¿Alguna vez has sentido que alguien te tenía en sus manos sin decir una palabra? ¿Que te respondía con silencio y aún así tú te deshacías por una migaja de atención? No fue azar, fue técnica, fue dominio, fue arte maquiavélico. Y quienes lo entienden no lo cuentan, porque el poder en las relaciones amorosas no se comparte, se ejecuta. Estás a punto de aprender lo que nunca te dijeron tus padres, lo que tu terapeuta jamás se atrevió a mencionar, lo que los gurús del amor evitaron para no incomodarte. Pero Maquiavelo, si algo no hacía, era suavizar la verdad, y esta verdad es tan cruda como liberadora. Quien no maneja el poder en una relación se convierte en prisionero de sus propias emociones. Muchos piensan que el amor verdadero se construye con honestidad, pero lo que no entienden es que la honestidad sin inteligencia emocional es una sentencia de muerte.
El amor necesita tensión, necesita imprevisibilidad, necesita la dosis justa de inseguridad para mantener el deseo vivo, porque cuando todo es predecible, el alma se duerme. Y nadie ama desde el tedio. Nadie desea lo que ya siente suyo. Tú has amado con pureza. Has entregado tu tiempo, tu cuerpo, tus sueños. Y sin embargo, te rompieron. ¿Por qué? Porque el amor no premia la pureza, premia la percepción de valor. Y el valor en las relaciones no se basa en cuánto das, sino en cuánto eres capaz de retener sin darlo todo. En cuán magnético puedes ser en tu silencio. En cuán enigmático puedes parecer aun cuando amas profundamente. Tal vez esto ya lo sospechabas. Tal vez alguna noche después del rechazo pensaste, hay algo que no me están diciendo. Y tenías razón. Hay un lenguaje invisible operando detrás de cada beso, cada mensaje, cada ausencia. Un lenguaje que no se grita, pero que dirige la orquesta del deseo. Y ese lenguaje, querido espectador, es el que Maquiavelo dominaba sin siquiera hablar de amor. Estás al borde de un descubrimiento que no se puede desver, porque una vez que comprendas las dinámicas de poder en las relaciones, no volverás a mirar a tu pareja de la misma forma. Verás los hilos, verás los patrones, verás cómo cada gesto puede ser un movimiento en un tablero mucho más profundo. Y lo que hagas con ese conocimiento definirá si serás libre o seguirás siendo una marioneta de tus sentimientos. Este video no es para todos, no es para quienes buscan consuelo, es para quienes buscan verdad. Una verdad que arde, que transforma, que despierta. Una verdad que no viene a sanar tu corazón roto, sino a forjar un corazón nuevo. Uno que ya no teme amar, pero tampoco teme decir que no, porque el amor, cuando nace desde el poder interior, deja de ser mendicidad y se convierte en elección. Si llegaste hasta aquí, algo en ti ya cambió. Sientes que hay piezas moviéndose dentro de ti, como si una puerta se abriera, como si estuvieras a punto de cruzar el umbral de una realidad que siempre estuvo ahí, pero que nadie te había mostrado. No cierres los ojos, no mires a otro lado, porque en los próximos minutos vas a descubrir por qué Maquiavelo entendía mejor el amor que cualquier poeta romántico. Y cuando lo entiendas, ya no podrás volver atrás. En la penumbra de una noche sin estrellas, donde los susurros del alma se vuelven gritos silenciados, surge la pregunta que muchos temen formular. ¿Qué es realmente lo que mueve el deseo humano? No el amor inepto, no la entrega sin reservas, sino ese impulso oscuro, invisible y a menudo negado, que gobierna el pulso de nuestras relaciones más profundas. La verdad se oculta tras la máscara de la pasión, y solo quien se atreve a mirar más allá puede descubrir que el amor es un reino donde el poder no solo existe, sino que es el pulso mismo del corazón. ¿Por qué entonces tantas almas se pierden en esta danza sin entender la coreografía que las dirige? Cada emoción que sentimos, cada impulso que nos hace vibrar o temblar, está tejido por hilos invisibles de poder y control. Esos hilos, aunque frágiles a simple vista, sostienen la estructura entera de nuestras conexiones afectivas. No es casualidad que a veces amar duela más que cualquier herida física, porque cuando cedemos el control, entregamos nuestra esencia a manos desconocidas. Y en ese momento, el amor deja de ser un refugio para convertirse en una prisión dorada. ¿Quién no ha sentido ese frío aterrador cuando la vulnerabilidad se vuelve arma en manos ajenas? Esa es la verdadera batalla que Maquiavelo vislumbró, una guerra donde el alma se convierte en territorio disputado. Pero el poder en el amor no es un monstruo externo al que hay que temer. Es un fuego interno que arde con intensidad implacable. Es la voluntad de ser visto, deseado, y al mismo tiempo la capacidad de mantener el misterio que mantiene viva la llama, porque el deseo no nace de la claridad absoluta, sino de la incertidumbre que provoca la ausencia, el silencio, la distancia calculada. En la frontera entre el abandono y la tensión,
se teje el hechizo que atrae y domina. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la espera duele más que el encuentro? Porque en esa espera, el poder se revela en su forma más pura, la capacidad de hacer que alguien espere. El sacrificio que hacemos por amor no siempre es noble. A menudo es una estrategia inconsciente para retener algo que sentimos que se escapa. Pero la entrega sin medida es como un río que pierde su cauce, se dispersa en la nada y deja atrás un vacío seco y doloroso. Maquiavelo nos invita a cuestionar esa entrega ciega, a observar el terreno emocional con ojos despiertos, porque quien no aprende a medir su poder, a dosificar su entrega, termina perdiendo no solo la batalla, sino también... Los recuerdos no son solo ecos del pasado. Son las cicatrices y las marcas invisibles que moldean nuestro comportamiento presente. Cada herida emocional, cada rechazo, cada abandono ha dejado en nosotros un mapa secreto que guía nuestras acciones. Esos mapas a menudo dictan nuestras decisiones en el amor sin que siquiera lo notemos. Maquiavelo sabía que el poder no es solo una cuestión externa, sino la batalla silenciosa que se libra en el interior. Quien domina esa batalla interna, domina también la arena externa del deseo. ¿Qué mapas ocultos guían tus pasos en el amor? ¿Cuántas veces repites patrones sin darte cuenta? El miedo al abandono es el motor más poderoso del sufrimiento amoroso. Nos lleva a entregarnos de más, a perder la medida, a confundir la sumisión con la entrega genuina. Pero el abandono no es solo la ausencia física, es el olvido de uno mismo. Es la renuncia a la propia fuerza interior. Maquiavelo nos susurra que la fuerza no está en la presencia constante, sino en el equilibrio sutil entre la cercanía y la distancia. Porque en ese equilibrio reside la posibilidad de ser deseado sin perder la propia esencia. ¿Estás dispuesto a enfrentar el miedo y encontrar en él la llave del poder? El control que creemos perder cuando amamos no es una pérdida, sino una transformación. Es el paso del miedo a la conciencia, de la reacción a la acción. Porque amar con poder no es someter, sino elegir. Elegir cuándo abrir el corazón y cuándo cerrarlo, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo acercarse y cuándo alejarse. Maquiavelo enseñó a que el poder se ejerce en la medida justa, con inteligencia y sin perder la humanidad. ¿Eres capaz de amar con esa sabiduría o seguirás entregándote a la tormenta sin timón? A veces la fragilidad se disfraza de fuerza y la fuerza de fragilidad. En el juego del poder amoroso, nada es lo que parece. El silencio puede ser un grito desesperado o una señal de dominio. La sonrisa puede esconder la derrota o el triunfo. El amor, en su forma más pura, es un espejo donde se reflejan todas nuestras contradicciones. Maquiavelo no temía esas contradicciones, las abrazaba como parte del tejido humano. ¿Y tú? ¿Eres capaz de aceptar tus sombras para transformarlas en luz que atrae y no que repele? Cada gesto, cada palabra, cada pausa en una conversación amorosa es un movimiento en un tablero invisible donde se decide quién tiene la última palabra. No se trata de manipular sin conciencia, sino de entender el juego para no ser manipulados. El poder no es un fin en sí mismo, sino la herramienta para construir relaciones auténticas donde el deseo y el respeto se entrelazan en un delicado equilibrio. ¿Estás listo para dejar de ser peón y convertirte en jugador consciente? La incertidumbre es la madre del deseo, pero también su tortura. Mantener el misterio no significa ser inaccesible, sino ser auténtico sin revelar todo de una vez. Es el arte de la espera, del suspenso que mantiene viva la llama. Maquiavelo nos muestra que en la espera se forjan las cadenas del deseo, y quien sabe esperar, gana sin mover ficha. ¿Puedes aprender a amar en la distancia sin caer en la desesperación? El poder en el amor es también la capacidad de perdonar sin perder el control, de soltar sin ser derrotado, porque amar con poder no es aferrarse, sino liberar. Es entender que la verdadera fuerza está en la elección constante, en la libertad que damos y que exigimos. Maquiavelo no habla de sentimentalismos baratos, habla de la soberanía interior que se refleja en cada acto amoroso. ¿Tienes el valor de amar sin miedo a perder? El deseo se alimenta del contraste, de la tensión entre presencia y ausencia, cercanía y distancia, certeza y duda.
En esa tensión se esconde la magia que transforma el amor en una experiencia viviente, palpitante, que desafía el paso del tiempo. Maquiavelo descubrió que el poder reside en manejar esos contrastes con destreza, en ser el arquitecto invisible del deseo. ¿Quieres aprender a construir ese poder en tu vida amorosa? Cada relación es un espejo de nuestro propio poder o debilidad. Refleja nuestras sombras y nuestras luces, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Maquiavelo no ofrece recetas, sino un camino hacia el autoconocimiento que permite ejercer el poder sin perder la humanidad. Porque amar con poder es, antes que nada, amarse a uno mismo con sinceridad y firmeza. ¿Estás dispuesto a iniciar ese viaje hacia el centro de tu alma? La pasión que crees sentir puede ser también una prisión que te ata a viejas heridas y patrones repetidos. Maquiavelo nos reta a mirar más allá del ardor superficial y descubrir el poder que nace de la calma, de la claridad y de la conciencia profunda. Amar con poder es amar desde la sabiduría, no desde la necesidad. ¿Qué puedes distinguir entre ambos en tu propia historia? Y finalmente, recuerda que el poder en el amor no se conquista una vez para siempre, sino que se cultiva día a día, en cada gesto, en cada palabra, en cada decisión. Es un arte, una alquimia que transforma el miedo en deseo, la fragilidad en fuerza, la entrega en elección. Maquiavelo te invita a ser el alquimista de tu propia vida amorosa, el guardián de tu propio corazón. ¿Estás dispuesto a aceptar ese desafío y transformar tu manera de amar para siempre? El poder en las relaciones amorosas se oculta en la habilidad de dominar el silencio. No el silencio vacío, sino aquel que pesa, que habla sin palabras, que crea un vacío donde el deseo se multiplica y el alma se desgarra en preguntas sin respuesta. ¿Cuántas veces has sentido ese silencio como un abismo? Ese espacio donde el miedo y la esperanza se enfrentan sin tregua, donde la incertidumbre se convierte en un pulso implacable. En ese vacío habita el verdadero poder. Quien controla el silencio, controla el anhelo. ¿Eres consciente de cuántas veces dejas que el silencio te controle a ti? Pero dominar el silencio no es callar sin razón, sino utilizarlo con intención, como un músico que toca las pausas para darle fuerza a la melodía. Maquiavelo entendió que, en el amor, como en la política, el vacío puede ser más poderoso que la palabra, porque la palabra mal dicha se desvanece, pero el silencio bien usado se convierte en un eco que retumba en el corazón del otro. ¿Has sentido cómo un simple gesto ausente puede hacer que alguien se desespere por tu presencia? Esa es la alquimia del poder sutil. La paradoja más cruel del amor es que para ser verdaderamente amado, primero debes aprender a amar desde tu ausencia. No desde la presencia constante que agota, sino desde la fuerza interior que invita sin exigir, que seduce sin atrapar. Maquiavelo nos enseña que la ausencia consciente es la más fina expresión de poder. Quien sabe cuándo retirarse, gana la partida sin ni siquiera pelear. ¿Puedes imaginar amar desde esa posición, donde el deseo nace no de la necesidad, sino del misterio? En la arena amorosa, la estrategia no es una traición, sino un acto de supervivencia. Cuando cedemos sin límites, nos perdemos, pero cuando aprendemos a jugar con inteligencia, nos encontramos a nosotros mismos. No se trata de manipular sin conciencia, sino de ejercer el poder con conciencia. El verdadero poder no destruye, construye, no somete, libera, y en esa libertad nace el amor más profundo, porque amar sin miedo es amar con poder. ¿Estás listo para romper el círculo de la sumisión y entrar en el círculo del poder consciente? Cada emoción, cada impulso es un desafío para el alma, porque el amor no es un refugio seguro, sino un campo minado donde se ponen a prueba nuestras fortalezas y debilidades. Maquiavelo no romantizaba la fragilidad, sino que la confrontaba con la realidad implacable del deseo y la conquista. El poder en el amor se mide en la capacidad de resistir la tormenta emocional sin perder el centro. ¿Cuántas veces has sentido que el amor te arrastra hacia el caos y, sin embargo, sigues luchando por mantenerte firme? La línea que separa el amor del odio es más delgada de lo que queremos admitir. Esa dualidad es la esencia misma del poder en las relaciones, un juego de fuerzas contrapuestas que se atraen y se repelen en una danza eterna. Maquiavelo no huía de esa tensión, la exploraba con valentía. ¿Has sentido esa ambivalencia que te hace amar y odiar a la vez? ¿Sabes que entender esa línea es clave para no perder tu poder interno? El deseo es un fuego que consume, pero también purifica.
Es la fuerza que nos impulsa a buscar al otro, a arriesgar, a exponernos. Pero sin control, ese fuego devora y destruye. Maquiavelo nos recuerda que el poder reside en la capacidad de dominar el fuego interno, de convertir la pasión en un aliado y no en un enemigo. ¿Qué puedes aprender a bailar con ese fuego sin quemarte? Las relaciones amorosas son espejos que reflejan nuestra sombra y nuestra luz, nuestra fortaleza y nuestra vulnerabilidad. No podemos cambiar al otro, pero sí podemos transformar cómo nos relacionamos con esas proyecciones internas. Maquiavelo nos insta a ser dueños de nuestra propia historia, a tomar la pluma y escribir con poder el guión de nuestras emociones. ¿Qué historia estás dispuesto a contar de ti mismo en el amor? Cada ruptura, cada pérdida, es una oportunidad para reencontrarnos con nuestro poder. Aunque duela, aunque parezca un abismo sin fondo, ahí se esconde la posibilidad de renacer. Maquiavelo veía en el dolor no un final, sino un inicio. Que puedes mirar tus heridas con valentía y descubrir en ellas la fuerza para reconstruirte más fuerte y más sabio. La seducción no es un acto superficial, sino una manifestación profunda del poder interior. No se trata solo de atraer, sino de mantener la atención y el interés sin perder la autenticidad. El arte de la seducción, según El poder también reside en la capacidad de elegir nuestras batallas emocionales. No todo merece nuestro esfuerzo ni nuestra energía. Saber cuándo persistir y cuándo retirarse es la clave para no desgastarnos en guerras perdidas. Maquiavelo nos invita a ser estrategas de nuestro propio corazón. ¿Cuántas batallas has dejado que te arrastren sin resistencia? ¿Cuántas has ganado porque supiste retirarte a tiempo? La confianza no es un regalo ciego, sino un logro construido con cuidado y poder. No se basa en palabras, sino en acciones que mantienen el equilibrio del poder en la relación. Maquiavelo enseñaba que la confianza mal manejada es la puerta abierta a la dominación. ¿Puedes construir confianza sin perder tu poder personal? La pasión desmedido puede ser tanto un motor como un lastre. La clave está en la conciencia que pongamos en cada acto de entrega y deseo. Maquiavelo nos recuerda que el poder es la luz que guía la pasión, no la sombra que la consume. ¿Puedes amar con esa luz sin que la pasión te arrastre hacia la oscuridad? El amor verdadero no es un estado pasivo, sino una acción consciente y poderosa. Es un arte que se cultiva día a día, con decisiones que reflejan nuestra soberanía interior. Maquiavelo no ofrecía caminos fáciles, sino retos para quienes buscan la verdad en el deseo. ¿Estás dispuesto a asumir ese reto y amar desde tu centro más profundo? El deseo reprimido es un veneno silencioso que corroe las relaciones. La comunicación auténtica y el reconocimiento de nuestras necesidades son actos de poder que rompen el ciclo del sufrimiento. Maquiavelo nos inspira a mirar sin miedo las sombras que habitan en nosotros y en el otro. ¿Puedes hablar con honestidad, sin perder el control? La vulnerabilidad es la puerta hacia el poder cuando se maneja con sabiduría. No es debilidad, sino valentía disfrazada. Maquiavelo no temía mostrar la complejidad humana, y tú tampoco deberías temer amar en toda tu complejidad. ¿Estás listo para abrazar tu vulnerabilidad y transformarla en fuerza? El verdadero poder en el amor no es dominar al otro, sino dominarse a uno mismo. Es la capacidad de amar sin perder la propia identidad, de dar sin perder el centro. Maquiavelo nos reta a ser arquitectos de nuestra vida afectiva, constructores conscientes de relaciones que reflejen nuestro poder interior. ¿Estás preparado para esa transformación? Cada encuentro amoroso es una oportunidad para reafirmar nuestro poder, para manifestar quiénes somos en verdad. No permitas que el miedo o la inseguridad te roben esa posibilidad. Maquiavelo nos invita a mirar cada relación como un escenario donde se juega la soberanía del alma. ¿Qué papel quieres interpretar en esa obra? El poder en el amor es un camino que exige coraje, inteligencia y entrega. No es para los débiles ni para los que buscan consuelo fácil. Es para quienes están dispuestos a enfrentar sus sombras, a romper cadenas y a construir un amor que sea también un acto de poder y libertad. ¿Eres uno de esos valientes que aceptan el desafío? El amor en su esencia más pura es un acto de creación y destrucción simultáneas. Cada vínculo que formamos es una construcción frágil que puede sostenerse en la medida en que entendamos las fuerzas invisibles que lo moldean. Maquiavelo nos revela que no hay entrega sin poder, ni poder sin entrega. Son las dos caras de una misma moneda que bailan en un equilibrio inestable. ¿Cuántas veces has sentido que, al dar más,
en realidad perdiste tu esencia. Esa pérdida no es casualidad, sino el precio que se paga por ignorar las reglas del juego invisible que gobierna el deseo. A lo largo de la historia, los amantes que triunfaron no fueron los más sinceros, sino los más estratégicos, los que supieron manejar el equilibrio entre la verdad y el misterio. En ese balance delicado, Maquiavelo encontró el secreto para dominar no solo reinos, sino corazones. Porque el poder en el amor no se conquista con la transparencia absoluta, sino con la habilidad para revelar y ocultar, para atraer y repeler, para hacer presencia y ausencia en la medida justa. ¿Estás dispuesto a despojarte de tus ilusiones y abrazar esta paradoja? Existe una fuerza en el silencio que no puede ser explicada con palabras. Un magnetismo que se genera cuando aprendemos a guardar parte de nosotros mismos para nosotros solos. Esa fuerza invisible es el núcleo del poder amoroso. Es lo que hace que alguien se pregunte por ti en la distancia, que sienta tu falta como un vacío imposible de llenar. Maquiavelo no nos enseñó a jugar con corazones sin conciencia, sino a proteger el nuestro mientras navegamos en el mar turbulento del deseo. ¿Puedes sostener ese silencio sin que se convierta en ausencia? La entrega total sin límites es una trampa que conduce a la destrucción del yo. Es un camino que lleva a la esclavitud emocional, donde el amor se vuelve un grito ahogado y una cadena invisible. Maquiavelo nos advierte que la verdadera libertad en el amor solo se alcanza cuando aprendemos a amar desde la soberanía interior, desde un poder que no necesita aferrarse para existir. Esa soberanía es la base para construir relaciones que no consuman, sino que nutran. ¿Estás listo para recuperar tu libertad y transformar tu manera de amar? Finalmente, recuerda que el poder no es un destino, sino un camino. Un camino que exige coraje para mirar dentro de nosotros mismos y enfrentar la verdad por dolorosa que sea. Maquiavelo nos invita a recorrer ese camino con los ojos abiertos, conscientes de que solo desde el autoconocimiento podemos amar sin perder nuestra esencia, porque el poder en el amor no es la sombra que domina, sino la luz que ilumina el sendero hacia la plenitud. ¿Aceptarás esa invitación y te convertirás en el arquitecto de tu propio destino afectivo? El poder en el amor no reside en la fuerza bruta ni en el control explícito, sino en la capacidad de influir sin ser visto, de dirigir sin mostrar las manos. Es el arte invisible de quien mueve los hilos detrás del telón, creando una realidad donde el deseo se despierta y se mantiene vivo sin que la víctima siquiera se percate. El amor es un lenguaje secreto donde el poder se expresa en códigos ocultos que pocos conocen y menos aún dominan. La incomodidad que sientes cuando alguien te ignora o se distancia no es casualidad. Es el pulso del juego de poder que se despliega en silencio. ¿Eres capaz de leer ese lenguaje sin perder la calma y ni la dignidad? La fragilidad que muestras puede ser una armadura si la entiendes como un acto de poder consciente. No se trata de exhibir debilidad, sino de permitir que esa vulnerabilidad se convierta en un imán que atraiga, que desarme al otro sin perder la fuerza interior. Maquiavelo nos desafía a romper con el mito de la invulnerabilidad como sinónimo de poder, y a descubrir la fuerza que se esconde en la honestidad emocional. ¿Puedes amar con esa valentía que se revela en la fragilidad? El deseo se alimenta del misterio, de lo que no se dice, de lo que se esconde detrás de cada gesto. Maquiavelo comprendió que la clave para mantener el poder en las relaciones es dosificar la información que entregamos. Jugar con la curiosidad del otro sin permitir que todo se desvele. La tensión creada por ese misterio es la llama que mantiene vivo el fuego del amor. ¿Estás dispuesto a convertirte en el guardián de ese misterio sin caer en la manipulación? El poder en el amor también es la capacidad de elegir cuándo partir sin romper, cuándo acercarse sin invadir, cuándo amar sin perder la propia identidad. Es un equilibrio delicado que se aprende con dolor y con coraje. Maquiavelo no ofrecía soluciones fáciles, pero sí enseñanzas que invitan a la transformación profunda. ¿Estás preparado para asumir esa responsabilidad y convertir el amor en un acto consciente de poder y libertad? Has recorrido un camino que pocos se atreven a transitar. Aquel que no busca consuelo fácil ni respuestas superficiales, sino la verdad desnuda que habita en el corazón del poder y del amor. Ahora sabes que amar no es renunciar, ni perderse, sino un acto soberano donde se conjugan fuerza y fragilidad, entrega y control, misterio y claridad.
Maquiavelo no te ofreció un manual para dominar al otro, sino una invitación a dominarte a ti mismo, a convertirte en el arquitecto consciente de tu destino afectivo. El poder que has descubierto no es un tirano que oprime, sino una llama que ilumina el sendero hacia una libertad auténtica. Porque solo desde esa libertad interior puedes amar sin miedo, sin dependencia, sin cadenas invisibles que aprietan el alma. La paradoja última es que el poder verdadero nace cuando te liberas de la necesidad y eliges amar desde la abundancia de tu ser. Esa es la revolución silenciosa que transforma vidas y que ahora está en tus manos. No permitas que este conocimiento se desvanezca en palabras vacías o teorías pasajeras. Incorpóralo en cada gesto, en cada pensamiento, en cada latido de tu corazón. Recuerda que el amor sin poder es una llama que se extingue y que el poder sin amor es un frío vacío. La alquimia que has empezado a descubrir es el secreto para construir relaciones que no solo sobrevivan, sino que prosperen, se expandan y eleven tu espíritu. Mira hacia adelante con la certeza de quien ha despertado. El poder y el amor no son opuestos, sino compañeros de un mismo viaje. En tu mano está la decisión de abrazar esa dualidad, de desafiar tus propios límites y de amar con una intensidad que no pide permiso, sino que se impone con la fuerza de la verdad interior. Porque amar con poder es, en última instancia, amar con alma. Este no es el fin, sino el comienzo de una nueva era en tu vida afectiva. Una era donde cada relación es una oportunidad para crecer, para aprender y para ser más tú mismo. Donde el poder se convierte en el lenguaje secreto que abre puertas y derriba muros. Y donde el amor es la fuerza que impulsa todo.